Presentamos entonces en esta mañana al recurso. El doctor Juan Ramón Mejías Ortiz es candidato al ministerio de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Posee un bachillerato en educación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y es en matemática. Maestría en educación de la Universidad de Phoenix. Doctorado en educación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Tiene también un diploma de estudios teológicos del Instituto Juan Figueroa Unpierre y certificado como educador cristiano del Instituto Bíblico Juan Figueroa Unpierre. También tiene una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Además, es profesor en el Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Central de Bayamón, en Puerto Rico, y actualmente también es profesor de Educación Cristiana en el Seminario Evangélico. Al presente se desempeña como pastor en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Río Arriba, Ciales, Puerto Rico, y vive en Vega Alta, junto a su esposa Esmeralda. Así que dejamos con todos nosotros al doctor y pastor, él prefiere, ¿verdad?, lo de pastor, Juan Mejías, en la presentación del tema. Bendecimos y adoramos a Dios, porque Dios es bueno y ha tenido con nosotros misericordia. Utilizo el prefijo de doctor para que mi abuela, cuando se sentaba a jugar domino, dijera que tenía un nieto doctor, aunque lo único que sabía recetarle era Tylenol. Para esta iglesia, con mi gran agradecimiento desde que me acogió en mi adolescencia, que a través de pastores como Justino Pérez y Enito Olivieri me ayudaron a discernir el propósito de Dios para mi vida, a través del acompañamiento de la iglesia en Río Arriba y de mis amigos y hermanas pastores que forman este cuerpo ministerial. Soy Juan, que he venido aquí a dialogar con ustedes sobre las maravillas que Dios está haciendo a través de esto que se llama el diálogo entre las generaciones. Tendría yo un problema grande en casa cuando llega si no presento a mi esposa Esmeralda, que anda conmigo. Ella es la presidenta y único miembro de mi fan club. Yo le invito, si usted tiene una Biblia al alcance, que me acompañe en el libro de Génesis, capítulo 48. Y qué alegría ver a esta adolescente adorando y bendiciendo el nombre de Dios junto a cada uno de nosotros y de nosotras. Génesis capítulo 48. Le invito a estar en pie en honor a esta hermosa palabra. Génesis 48, comienzo a dar lectura en el verso 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos agrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Dios, te adoramos en esta mañana, en esta tarde. Qué alegría que tú sigues por 113 años abriendo un espacio para reflexionar, para decirle a este país que la palabra de vida del Evangelio todavía transforma, vivifica. Y nos hemos reunido en este 2012, hoy aquí en Buenavista,
para que los que escuchan sepan que la violencia que impera sobre este país no tiene la última palabra, sino la vida en Cristo Jesús. Te pido que en esta noche, tarde, bueno, los nervios me traicionan, Señor, que tu Espíritu sea ministrando a nuestros corazones. Que tu Espíritu nos hable, me hable a mí, y que tu gloria sea derramada aquí y junto a los que están a través de las redes cibernéticas. A ti sea toda la gloria. Amén. 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 La Iglesia cristiana, discípulos de Cristo, vive a la luz de la palabra. De hecho, nuestra declaración más trascendental confiesa que Jesús es la palabra de Dios encarnada, palabra que nos guía e ilumina en cada una de las instancias de nuestras vidas. Así, el testimonio obtenido de la Sagrada Escritura inspira a la Iglesia a través de todos los tiempos a construir vías creativas para el diálogo intergeneracional, un diálogo que evoque la transformación. Teniendo a la Biblia como nuestra herramienta, debemos orientar nuestros entendimientos teológicos y eclesiales para ir a sus páginas y descubrir lo que ella tiene que decirnos a nosotros en el tema que nos ocupa en esta convención. Una iglesia que fomenta el diálogo intergeneracional. Déjenme decirle que yo comencé el estudio de este tema cuando, siendo un novato o un rookie en mi primera experiencia pastoral, me encontré con el choque intergeneracional, sobre todo en la manera y en la forma que las distintas generaciones perciben la iglesia, entienden la iglesia y reflexionan acerca de la iglesia. En aquella ocasión yo no tenía la más mínima idea cómo específicamente la experiencia de adoración y la predilección musical de las generaciones más jóvenes suscita cierto grado de incomodidad en algunos miembros de las generaciones adultas y viceversa. Las consecuencias que significó para mí en mi primera experiencia pastoral y para la unidad de la iglesia aquel incidente despertó un interés genuino por entender la forma en que cada una de las generaciones organiza sus visiones, sus entendimientos y sus experiencias acerca de la vida eclesial y su relación con las demás generaciones. Tan pronto inicié este viaje educativo, logré concienciar la relevancia que tiene el diálogo generacional para el desarrollo emocional y espiritual de la iglesia. Sin embargo, mientras transitaba, me encontré con ideas endebles que en lugar de fomentar el diálogo, lo mancillan y limitan sus crecimientos y posibilidades. De ahí que expresiones populares como todo tiempo pasado fue mejor, antes no pasaban esas cosas, a esa edad nosotros éramos más o mejores que, junto a vagas opiniones que encasillan a nuestros jóvenes como una generación perdida y sin esperanza, o por otra parte, ideas preconcebidas de la juventud que consideran a nuestros hermanos y hermanas de la tercera edad como una generación con visiones anticuadas o como ellos dicen, que están out, se transforman en peñascos que nos distancian los unos de los otros en lugar de construir puentes para la mutua edificación. De modo que la falsa percepción que tienen algunos sobre una brecha generacional cuasi irreconciliable entre jóvenes y adultos abona a la mala formación del entendimiento del valor del diálogo entre las generaciones, valor que se instituye como una herramienta vital para el crecimiento y desarrollo integral de la iglesia puertorriqueña en el siglo XXI. En otras palabras, mis queridos hermanos y hermanas de esta convención, estoy convencido que una ruta tangible hacia el diálogo intergeneracional requiere una reestructuración de enfoque y de paradigmas eclesiales tradicionales. El dirigirnos por la senda del diálogo no es algo novedoso para la vida congregacional.
ya que una iglesia que vive bajo el amparo de la sagrada palabra de Dios está educada al diálogo. Como seres iluminados por la santa palabra, somos capaces de promover el diálogo transparente, el diálogo creativo y transformador. Pero es menester comprender que el diálogo en sí mismo es propio de la condición humana, aunque lo hemos ido perdiendo poco a poco en esta sociedad moderna. Sin el diálogo, el camino a la superación como especie queda confinado a absolutismo y fundamentalismo que nada abonan al desarrollo espiritual de nuestras congregaciones. Es por eso que en este día les invito con mucha humildad a adoptar el diálogo como vía para la mutua edificación y el mutuo crecimiento. Al tratar la significación del diálogo como instrumento para la liberación, el educador y pensador brasileño Paulo Freire plantea que el encuentro que une y solidariza la reflexión y la acción de las personas dirigida hacia el mundo debe ser transformado y humanizado. De esta manera no se debe permitir que el diálogo sea sentenciado a la degradación, considerándolo como un simple acto de depósitos de ideas de un sujeto sobre el otro y mucho menos un mero cambio de opiniones generadas por sus proponentes. Nos advierte Paulo Freire acerca de que el diálogo como actividad humana liberadora resiste la discusión guerrera y polémica entre dos personas cuya única aspiración es imponer a la fuerza toda su verdad o todo lo que piensa que es su verdad sobre otra persona. Tal capacidad le niega al diálogo su carácter transformador, como búsqueda de verdad e instrumento para la mutua edificación. Nos recuerda Freire, pero más que Freire, nos lo recuerda la Sagrada Escritura, que la raíz auténtica y genuina del diálogo y del compromiso solidario en pos de la sana coexistencia, todo ese fundamento y andamiaje dialógico reside en el amor. Donde se plasma la ausencia del amor, se imposibilita el converger del diálogo real y productivo. Ciertamente en esa relación del diálogo como herramienta para el Cristo emerge la palabra. Cristo como palabra encarnada se constituye en el paradigma dialógico. Siguiendo a Cristo, el diálogo genuino se sustenta en el amor, en la humildad, en la fe, en la esperanza y en la solidaridad. Cuando se gesta interés genuino por el diálogo, no hay espacio para la arrogancia y para la presunción de la superioridad intelectual y mucho menos para la presunción de la superioridad espiritual. Nosotros, como seguidores de Cristo, encontramos en la inmanencia de la palabra la energía, la fuerza motriz para construir y reconstruir, para crear y para recrear nuevos horizontes que nos lleven a fomentar el diálogo como fuerza innovadora y creativa para la reconstrucción social de este bendito país. De ahí que quienes hemos sido alcanzados por el poder de la fe en Cristo Jesús, anhelamos que nuestro quehacer cristiano sea uno productivo y generador de nuevas rutas para la renovación de la unidad en el Espíritu. Frente a esa situación, hermanos y hermanas, no hay espacio para la banalidad ni la superficialidad. De ahí que vemos en el diálogo una ventana abierta que permite la comprensión comunitaria de la fe y del mover del Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a recrear aquella experiencia de Pentecostés narrada en Hechos capítulo 2. Estoy convencido que el poder de la palabra nos lleva a un proceso único para desintoxicarnos de aquellos viejos dogmas y prejuicios y soberbia intelectual que inhiben la capacidad del diálogo entre las generaciones. Dicha acción del Espíritu Santo requiere humildad, requiere sencillez.
y requiere entender que el yo reconocer el espacio que tiene el otro no necesariamente implica la aceptación de sus formas de ver el mundo ni entender el mundo. Lo que implica es la afirmación del respeto a la diversidad y que ese respeto replantea nuevos caminos, retos y sobre todo reflexiones para el diálogo transparente. Incluso crea nuevos espacios para testimoniar acerca de Cristo y de su amor inequívoco para con el ser humano en una sociedad pluralista como la nuestra. Como país hemos perdido la capacidad de dialogar. La gente dialoga con violencia. La gente utiliza la agresión como parte de su vocabulario. En ese espacio de realidad social en la cual Dios nos está llamando en este momento, emerge la capacidad del magisterio de la iglesia. Permítanme en este momento hablar con los maestros y maestras de la iglesia. Los maestros, alcen la mano, los maestros de escuela bíblica, los que ayudan en la tarea docente. Permítanme hablar un momento con ustedes. La iglesia no debe limitar el espacio educativo emancipador que fomenta la tolerancia y el respeto a la diversidad, que incita a escuchar atentamente lo que tiene que aportar el otro. Así, el totalitarismo intelectual va ascendiendo a un ambiente mucho más dialógico. Por ende, el gusto por el diálogo, y subrayo eso, el gusto por el diálogo, ese gusto lo hemos ido perdiendo. Nos gusta los Limber, nos gusta este almuerzo que nos hizo Miguel Antonio, pero el gusto por el diálogo es tarea innovadora y democrática de la pedagogía eclesial. Aquí entra la tarea de ustedes, a los que Dios ha llamado y ha convocado para formar el magisterio de la iglesia. Nuestros procesos educativos tienen que retomar sus poderes emancipadores y enseñar a los feligreses a dialogar. Se tiene que enseñar a la gente a dialogar, a volver a ese principio básico del mutuo respeto, de la mutua edificación, de lo que hemos sido convocados para hacer un cuerpo y no un individuo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué considero al diálogo como una actitud, como camino a la superación eclesial? Permítanme explicarles brevemente. Primero, por su carácter liberador. Cuando yo reconozco el espacio del otro y aún en la divergencia vemos cómo el Espíritu Santo nos puede unir y cómo el Espíritu Santo puede crear nuevas vías para comprender la alegría de vivir en la comunidad, crea un espacio de liberación para todos en la iglesia. Creo firmemente que la disposición del diálogo es menester de la iglesia actual, aunque reconozco que es difícil su promoción. El diálogo no es utopía, ni se concluye meramente con sueños, ni se debe quedar anclado en el libro de la convención, ni en esta convención. Debe ser como torrente que comience a fluir por nuestras congregaciones. Se debe llamar al país a la tolerancia, al diálogo, al respeto, en medio de un proceso político que ya vemos cómo está comenzando, mancillando, lacerando, lastimando. Qué bueno que aquí hay una iglesia convocada por el Espíritu de Dios que está afirmando en la disposición de Dios para renovarnos y hacernos entender que aquellos que hemos sido renovados por Cristo Jesús, dialogamos. A veces nos enchismamos, pero también dialogamos para la reconciliación. En esa experiencia el diálogo no es utopía, es acción de Dios. Es realidad que vivifica de manera multidireccional. La joven que dirigió en un momento, igual que yo, por tanto nerviosismo, se equivocó. Nos reímos. Pero aún en esa risa implica la apertura de una iglesia que, al igual que hicieron conmigo, abrieron espacio
desde mi niñez para que yo creciera, para que yo me desarrollara y para que yo aprendiera a conocer al Señor. En ese espacio que la iglesia abrió, hubo gente que llegó primero que mí al Evangelio. Gente que me motivó, que me enseñó a cantar, que me enseñó cómo se debía aplaudir, cómo se debía adorar a Dios. Y qué bueno que ya yo estando grande y manganzón, me reencuentro con la hermana Irita Melesio. Irita, ponte de pie para que la gente te reconozca. Irita le enseñó a mi esposa, a mi hermana, me enseñó a mí cómo cantarle a Dios, cómo decir gloria a Dios y dónde iban los aleluyas. Para un niño eso es difícil. Y ella con sus juegos, con sus actividades, pero sobre todo con esa misma presencia de ver en Irita el rostro de Cristo, nos motivó. Irita, muchos se quedaron en el camino, pero todavía habemos algunos que estamos aquí dando testimonio de lo que Cristo hizo por medio de ti. Allá en la universidad hay gente que necesita saber algo más que conocimientos humanos que son buenos. Allí en medio de donde yo me encuentro hay un faro de luz alumbrando, que alumbró en generaciones pasadas y que muchos de ustedes han sido testigos. En muchas ocasiones Dios ha utilizado a la hermana Laura Bochán. Laura, ¿dónde está Laura? Sé que está por ahí con su hijo Israel. Qué alegría de que esta mujer, a pesar, allá viene Laura. Laura, te queremos mucho. Laura, al igual que Irita y muchos de ustedes, abrieron espacio para que niños, que en aquella ocasión eran las generaciones emergentes, ahora somos las generaciones viejentes, comenzaron a crecer en la virtud de Dios, porque la obra de Dios continúa de generación en generación. Nos incluyeron en la fe sin temor a perder el espacio, sin temor a pensar que yo le voy a quitar algo. Todo lo contrario, que muchos nos han dado y que muchos pueden seguir dándole a las nuevas generaciones. He usado el ejemplo de estas dos hermanas para introducir el tema de la juventud. Utilizo el diálogo porque nuestros jóvenes están perennemente expuestos a dos fatalidades. A una cultura que los llama con mucha alegría y vehemencia a vivir la vida loca. Y segundo, las saetas doctrinales de los falsos maestros. Escucha, adultos, que son la mayoría en esta convención. Las generaciones jóvenes estarán perennemente expuestas a tales peligros. Frente a esa situación no tenemos la autoridad total para erradicar por siempre dicha afrenta. Sin embargo, emulando a estas dos mujeres, podemos y tenemos el deber de incluir a los jóvenes en el uso de la verdad como coraza contra tales fatalidades. Pero si nos ponemos a pelear con ellos, si claudicamos o simplemente descuidamos nuestra tarea de incluir a las nuevas generaciones en el temor de Jehová, magna riqueza que ellos nos han dado a nosotros, déjenme decirles que otros ocuparán nuestros espacios. Si no lo hacemos nosotros, otros los incluirán. Y no con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que pongo atención con los jóvenes, porque son los más que necesitan en este momento.
pero creo fielmente que a través del diálogo transparente con esta juventud, evitamos dejarlo a merced de todos estos peligros que atentan contra lo que Dios ha venido construyendo a través de todas las generaciones. El simple hecho de incluir a los más jóvenes por el medio del diálogo constructivo en la autoridad de la palabra de Dios los va a encauzar, como me encauzaron a mí, para tener su experiencia personal con el Señor. Afirmo y creo, no porque lo dice este papel, sino que realmente lo creo, que una juventud poderosa, cimentada en la fuerza innovadora de la sagrada palabra de Dios, se solidifica para continuar con el proyecto que otros comenzaron y se llenan de la autoridad del Espíritu para seguir enseñando a Cristo en medio de esta sociedad violenta.